Arranco yo entonces directamente. Ahora hago la Ah, presentación y listo, arrancás. listo. Excelente. Dame un segundo, listo. Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el día de la fecha, 24 de mayo del 2022, para llevar adelante la defensa de tesis de doctorado oral y pública virtual del tesista Arana Mariano. El título de la tesis es La formación de economistas para el desarrollo en Buenos Aires, La Plata y Bahía Blanca, 1948-1966. El director de la tesis es el doctor Diego Ezequiel Pereira, el codirector es el doctor Hernán Gustavo González Bollo y el jurado son las doctoras Jimena Caravaca, Paula de Buren y el doctor Heriberto Fernández. Antes de arrancar, les comento brevemente la dinámica de esta defensa. Primero tiene la palabra el tesista, que tiene entre 30 y 40 minutos para exponer su trabajo. Luego tienen lugar los comentarios o preguntas de los jurados. Les sugerimos que hagan sus comentarios de forma seguida, así Mariano puede responderles de manera global. Una vez que el tesista responde a sus comentarios, tiene la palabra, si así lo desean, los directores de Mariano, en este caso los doctores Pereira y González Bollo. Hasta acá es la primera parte de la defensa y vamos a dejar de transmitir en vivo por el canal de YouTube y vamos a invitar a Mariano a que se retire de la plataforma para que el jurado y las juradas discutan la calificación de la tesis y elaboren el acta final. Una vez que sucede esto, invitamos nuevamente al tesista a que se una a la plataforma para darle a conocer la nota y el acta. Bueno, sin más, muchos éxitos, Mariano, te paso la palabra. Muchas gracias, Lucía. Bueno, voy a compartir mi presentación de PowerPoint. Antes de empezar con la defensa, vienen los agradecimientos, así que en primer lugar a mi familia, a mi compañera Sabrina, a mis hijos Nahuel y Zoe, que me bancaron en todo este tiempo. Les debo mucho tiempo, sobre todo porque la tesis la escribí, la empecé a escribir y la terminé de escribir en plena pandemia, así que con todas las dinámicas familiares eso fue un desafío, digamos. En segundo lugar, a Diego y a Hernán, que son mis directores en este proyecto y que también habían sido en mi proyecto de maestría anterior, con los que no solamente estoy cómodo trabajando, sino que además hacen un trabajo bárbaro, tensionando cuando hay que tensionar, relajando cuando hay que relajar y guiándome como para que todos estos años tengan un fruto en el cual ellos están conformes y yo, por supuesto, también. Eh, al, a las jurados, a Jimena Caravaca y a Paula de Buren, de que además me enorgullece porque las he leído y conozco sus trabajos y estoy muy agradecido de todos los comentarios que hicieron y que espero poder responder. Este, y a Heriberto Fernández nuevamente también por haber también evaluado el proyecto y haber hecho unos comentarios tan gratificantes. Desde ya es un trabajo y una generosidad enorme que hagan esto, así que yo les súper agradezco y también todos esos comentarios son incorporados y lo serán en un futuro en el trabajo que continúe. Eh, a todas las personas que pude entrevistar, son muchas, no las puedo nombrar, pero son muchísimas, hace mucho tiempo, personas que ya fallecieron incluso, independientemente del espacio donde se encontraron en las distintas épocas, la verdad es que compartieron sus conocimientos de manera generosa. Y me acuerdo, por ejemplo, no sé, me gustaría nombrar a Norberto González, a Aldo Ferrer, gente que ya no está, ¿no? A Abraham Gack, entre aquellos que ya no están, pero también a Arturo Connell. Bueno, y así hay una lista larga de personalidades de la economía política que para mí fue muy importante. Aprendí muchísimo entrevistándolos y las. Y por supuesto todas las bibliotecas que consulté, la del Ministerio de Economía, que es la de la Facultad de Ciencias Económicas, la de Córdoba, es decir, la del Banco Central, bueno, una multiplicidad de bibliotecas que la verdad que trabajaron con mucha dedicación y también incluso en algunos casos en pandemia digitalizando documentos que eran súper necesarios.
y a 3 personas que por ahí destrabaron algunas partes de la tesis que a mí me vino muy bien, a Susana Saboya de Lance, que me puso en contacto con mucha gente para ser entrevistada, a Marcelo Tedesco de la Universidad Nacional del Sur, que tiene unos trabajos bárbaros y aparte me pudo acercar en plena pandemia planes de estudio y de datos relevantes, y a Eduardo Escarano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, quien siempre ayuda de manera, que siempre que le pido una mano con alguna referencia, de manera desinteresada. Así que a todos ellos y ellas viene mi agradecimiento, lo mismo que a los profesores y las profesoras que tuve en los seminarios de doctorado, Mariana Heredia, Luis Donatello, Pablo de Marinis, a todos ellos y ellas mi agradecimiento. Así que sin más, por ahí un poquito extenso, pero vale la pena. La organización de la defensa tiene esta agenda. La primera es una presentación de la tesis en donde voy a hablar un poquito de los antecedentes, el estado del arte, cómo llegué al problema y por qué me parece relevante. La hipótesis objetivo para presentarlo y pasar directamente a cuál es la estructura y el método de abordaje. Ahí voy a tratar de hacer algunas respuestas también a los comentarios de Paula de Buren, que hizo comentarios muy significativos al respecto. En cuarto lugar, un desarrollo sobre los economistas estatales, nacionales y para el desarrollo, que es básicamente el núcleo de la tesis, en donde también ahí voy a tratar de hacer una respuesta a los comentarios y sugerencias de Jimena en el aspecto de cuáles son las continuidades, similitudes, diferencias, relaciones que existen entre estos perfiles. Por último, las conclusiones y en la perspectiva también espero dar una imagen de cómo pensaba continuar, antes de incluso de esta defensa, este trabajo de doctorado, y en donde también tengo algunos comentarios respecto de los análisis que hicieron las y el jurado. Así que espero llegar con el tiempo lo mejor que pueda y cumplir con lo que me piden. Bueno, entre los antecedentes, yo fui profesor y docente mucho tiempo de la materia de Historia del Pensamiento Económico, ¿sí? Ahí en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y hace ya más de 10 años que empecé a publicar cosas relacionadas a la historia de las ideas, con cierta incomodidad, por cierto, y acá viene el primer comentario crítico al respecto. Entre esos textos tomé a Wallerstein y a Foucault, entre los textos críticos de la historia de las ideas, ¿no? De esa linealidad que aparece en la historia de las ideas en general, de las ideas económicas. Los programas de historia y pensamiento económico generalmente están orientados a una descripción de la evolución de la ciencia económica como si fuese una especie de continuum y demás. A mí me resultaba bastante incómodo esa postura, pero hay una historia, si se quiere, de grandes libros, grandes autores, más de tradición biográfica, que replica algunas cosas de esas perspectivas, ¿no? Que yo creo que son necesarias, pero que a mí me parecía que podían ser ampliadas en todo caso, vamos a ponerlo de ese modo. Son necesarias porque son buenos registros, hacen buenos inventarios y demás, pero también me parece que es una historia desconflictuada, ¿no? Una historia sin conflicto, una historia sin idas y vueltas, digamos, ¿no? Poco compleja. Y que me parece que incluso hasta puede ser parte de un estadio, ¿no? De cuando se escribe la historia o la mirada sobre la ciencia, la disciplina y demás. Creo que ese fue uno de los principales motivos para indagar cómo nos formamos los economistas. Aclaro, yo también soy economista este, de, de grado y economista también en posgrado, hice una maestría en economía política también. Así que, en segundo lugar, en economía política yo indagué revistas, o sea que ahí ya con Diego y Hernán me colaboraron conmigo para hacer una tesis sobre una revista de ciencias económicas, en donde incorporé un montón de métodos, de accesos a archivos y de una mirada sobre la complejidad de la historia de las ideas que me amplió mucho el panorama. Pero además me dio un montón de disparadores. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver más adelante, pero
el plan del 48 sobre los economistas, algo que para mí era recontra novedoso, lo encontré en la revista. Por ejemplo, el plan D para los economistas del 53, de los economistas nacionales, o el plan del justicialismo, lo encontré también en esa revista. Es decir, hubo un montón de cosas que la historia más tradicional no revisaba, no miraba y que aparecieron ahí. Posteriormente, entre los antecedentes, me gustaría destacar el lugar de Prebisch en la Universidad del Peronismo. Eso está tratado en el capítulo 2 de esta tesis. Y a mí me resultó un disparador también de un capítulo entero y como un espacio bisagra entre el primer capítulo y los siguientes. Y por supuesto entrevistas que yo había realizado para esa tesis de maestría, no sé, Mario Broderson, por ejemplo, pongo un caso. Entrevistándolo a Mario Broderson, Mario me dice, como a todo el mundo le preguntaba cuándo se había sentido economista, ¿no? En las entrevistas. Es muy divertido preguntar eso para mí, por lo menos. Y Mario Alonso me dice, yo me sentí economista con el curso de la CEPAL. Yo digo, ¿qué curso? El de la CEPAL de Planificación y Desarrollo. Bueno, ahí como le dije alguna vez a alguien, pico y pala y a investigar, ¿no? Y entonces ahí en ese sentido sí me parece un trabajo arqueológico que tenía que ver con esas entrevistas. Recontra disparadores. En mi experiencia volvería a estaría entrevistando gente todo el día a descubrir cosas, digamos, ¿no? Eh, y después, bueno, ¿por qué del 48 al 66? Precisamente porque en el 48 aparece el estudio formal para licenciar economistas, que después no ocurre, no se instrumenta, pero me parece que debe ser un punto importante de partida, y además porque iba un poco en contra de la historia oficial, digamos, la historia más difundida del plan de los estudios para economistas o los planes del 58, tanto de la UBA, de la UCA o de la Universidad Nacional del Sur, que es como el gran hito reconocido hasta el momento. Me parecía que eso había que matizarlo, contestarlo, poner otra mirada. ¿Y por qué no solo la uva? Bueno, en realidad, yo diría acá, siendo sincero, por insistencia de mis directores, que me dijeron no solo la uva, vos tenés que comparar. Y con eso aprendí un montón de cosas en la comparación, algo que al principio me resistía, así que ahí me fue muy interesante ver cómo era la dinámica entre la Universidad Nacional de La Plata, entre la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Católica, que en todos los casos tienen antecedentes en la década del 40, entonces se me hizo muy interesante ese capítulo 2. De estado del arte digo dos cositas porque ya adelanté algunas cosas. Generalmente, o sea, hay una historia, parece que había que completarlas, o por lo menos no me quedaba conforme con esa perspectiva biográfica, pero además el periodo está menos tratado que otros, ¿sí? Por ejemplo, pongo el caso de Jimena y Mariano Plotkin, trabajaron mucho el periodo previo a la entreguerra en la formación de economistas, tienen publicaciones muy interesantes, y otra socióloga también, a mí me gusta leer, periodo posterior al 76, sobre todo, ¿no? De la formación de economistas, ¿no? Pero el periodo entre medio estaba todavía, me parece que con alguna vacancia eh, y es el núcleo del trabajo que yo traté de realizar. Así que ahí me parecía como que había una vacante relativamente histórica en el medio, pero también del otro lado, las historias que nos contamos los economistas normalmente, había también una vacante en términos de, bueno, hacer una historia que no sea una historia de las ideas, una historia lineal, sino que trate de mirar qué pasaba en el conflicto de la disciplina. Y por eso el problema, digamos, ¿no? Economistas para qué, economistas en dónde se fueron, qué faltaba en esa historia contada de los economistas, ¿no? Eh, por, por último, una nota sobre la relevancia. La economía política eh, es pública y por ende, digamos, es científica, se pretende científica, por ende pública y por lo tanto política. Pero en la historia de las ideas, sobre todo, no ocurre solamente con profesores abogados, sino que ocurre también con este, peritos mercantiles, ¿no? Y entonces ahí se crean, en la década del 40 es una década que proliferan las escuelas y facultades de ciencias económicas en toda la Argentina, en todas las universidades públicas, todas públicas en ese momento. Entonces, ahí me parecía que había una historia poco contada. Las ciencias económicas en Argentina explotan, vamos a decirlo de alguna manera, en la década del 40, no en la década del 50, no en la década del 30 o del 20.
Entonces, y esa era una historia muy poco contada. En particular, tal es así que las primeras encuestas que le preguntan a los profesores en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la mayoría de los profesores está de acuerdo con que se cree una licenciatura y estudios económicos separados. Y tal es así que en los años de entreguerra se crean 3 planes de estudio para contadores y doctores en ciencias económicas que contenían un montón de saberes agregados sobre los grandes problemas nacionales, que son lo que normalmente los economistas van a tomar en su poder, digamos, ¿no? A reclamarse para sí. Y eso ocurría en ese cambio, después de ese cambio jurisdiccional. Obviamente muy concentrado en la UBA. La UBA tiene décadas en donde lo que ocurre en la UBA primero, décadas después ocurre en otras universidades nacionales, y de alguna manera funciona como guía, como faro, digamos, ¿no? Incluso en los debates también hay mucha referencia a la UBA en los planes de estudio, en los programas, en las materias. Y después una tercera, esas son las escuelas y facultades, segunda forma institucional. Y por último, una tercera, que son las licenciaturas, la creación de las licenciaturas. Desde el 53 en adelante, ¿sí? Y pongamos 58 como para tener un hito de referencia muy común, dos planes de estudio, ¿no? 48, fíjense la fecha, mucho que ver. El otro empieza en el 59, o sea, el plan E del 58 comienza en el 59, ¿no? Y tenemos la crisis, la gran devaluación del año 59. O sea, efectivamente, los economistas están relacionados a la hacienda estatal, a la hacienda pública, a la intervención y sobre todo a una intervención antiliberal, en principio y hasta este periodo, ¿sí? No me quiero extender. Y diría desafortunadamente, después cambió un poco la historia, para otra tesis, digamos, ¿no? Voy a dedicarme a algunas cositas que no dije en este cuadro comparativo que va un poco también a, a responder el comentario, la inquietud que había manifestado Jimena en el dictamen, que me parece súper interesante porque hasta amerita, incluso es una pregunta para escribir otra cosa adicional, pero ¿cuál era la relación entre estos economistas del peronismo y los del desarrollo, ¿no? Porque generalmente los del desarrollo están bastante caracterizados en la literatura, pero los economistas durante el peronismo no. Ahí yo diría, en términos de planes de estudio, hay poca tela para cortar. ¿Por qué? Porque el plan justicialista, el plan D, que se llamó el plan justicialista, básicamente, que era el plan nacional, se iba a formar economistas para el segundo plan quinquenal, duró un año nada más. Entonces, formó muy poco. O sea, en rigor, la doctrina se expuso solamente un año, después cambió el plan y entonces los economistas de ese plan no es que eran economistas adoctrinados en el justicialismo o formados en la doctrina justicialista o peronista, sino que terminaron siendo otra cosa. De hecho, yo muestro ahí cómo se cambian las unidades de desarrollo económico desde el segundo plan a lo que después se estudia como el plan Previs. Pero en términos de otras cosas, de ir más allá del plan de estudio específicamente, nosotros tenemos que hay, por ejemplo, en el periodo previo a la alta teoría del desarrollo, si hay en los economistas post-58 hay una concentración en los temas teóricos, ¿sí? Yo diría se le agrega un valor al estudio teórico del crecimiento y del desarrollo, sobre todo las teorías del crecimiento, que antes, no digo que era un disvalor, pero no estaba no permeaba tanto. En la economía entre el 45 y el 55 estaba mucho más concentrado en el estudio de la planificación sectorial, yo diría, y sobre todo de aquellas asociadas a las empresas públicas, digamos, ¿no? Sí, a la actividad pública específicamente. Ahí había, de hecho, se recortan las materias, por ejemplo, economía industrial, economía agropecuaria, y se dejan la de transporte y la bancaria, que eran típicamente los lugares donde el Estado había nacionalizado. Entonces era ya como muy directo. Los problemas, esto me gustaría señalarlo, los problemas del 45 al 55 tienen ese doble carácter más abstracto y más concreto. Más abstracto porque la planificación pretendía, no digo que lo haya hecho, pretendía abarcar casi todos los órdenes de la vida social, ¿sí? Justicia social, soberanía política, independencia económica, eran en términos agregados, pero después los planes de estudio requerían técnicos que vayan directamente a solucionar problemas puntuales del segundo plan.
En el 56-65 los problemas son otros, están mucho más latinoamericanizados, están mucho más puestos en la teoría y hay digamos, una mirada sobre los problemas de restricción externa. Es medio obvio después del 59, pero digamos, me parece que la concentración de problemas estaba más en problemas más agregados y demás. Y me gustaría decir una cosa pequeña respecto de la formación extracurricular. En el 45-55 existía poco y nada. De hecho, muchos entrevistados de la época lo entienden como como un periodo de cerramiento hacia el pensamiento extranjero, de alguna forma, cosa que yo pongo un manto de duda porque en los programas, en las materias, se mantenían algunas teorías bastante tradicionales, ¿no? Siempre con la impronta del segundo plan quinquenal o de la planificación argentina. Y en el periodo 56-65, la formación extracurricular es muy importante. Y además, yo diría, otro comentario que hizo Jimena que me parece muy significativo es que yo estoy estudiando la formación de economistas en las universidades, pero hay algo que pongo en la tesis que me gustaría destacar. De la universidad no salía nadie sabiendo programar. Era muy difícil, incluso en los cursos extracurriculares. Me voy a adelantar un poquito, porque ya debo estar más o menos en 5 o 10 minutos, ¿no? Más o menos, a las conclusiones. Esto es una especie de metáfora. Y esa cita es de Rosa Kuzminski, personalidad de la Facultad de Ciencias Económicas, que yo estudio mucho, que fue la única mujer que creó el plan, que estaba en la comisión del plan de estudio del 58 y secretaria académica hasta el 66, que dice, un fantasma recorre América Latina, el fantasma del comunismo. Quienes le mueven en la sombra saben bien cómo agitarlo. En el año 65 dice eso Rosa. Y esa es una foto de la visita de la famosa y revoltosa visita de Walt Whitman Rostow del año 65. Fíjense, Rostow es la persona que está con el brazo para atrás, con una mirada petulante, digamos, cuando uno miraba lo que ocurría en los estudiantes. A Rostow lo sacaron a huevazos de la universidad, precisamente por varias cuestiones. Primero porque representaba de alguna manera una parte bastante negativa el pensamiento foráneo, ¿sí? Un tipo asociado a la CIA, digamos, ¿no? Y a la injerencia de Estados Unidos en la región. En segundo lugar, Rostow también es representante de una parte del pensamiento analítico, pero también histórico, porque tiene una teoría global, es universalista, ¿sí? Las etapas del crecimiento económico, yo lo doy mucho en mi curso, digamos, es un manifiesto no comunista se llama, ¿no? No solamente era una respuesta al materialismo histórico, sino que también trataba de hacer una teoría universal para todos los países, algo que acá era rechazado, porque acá, digamos, en ese periodo, las nociones del subdesarrollo ya eran dominantes de alguna manera. También representa esa imagen un conflicto en la UBA. A partir de esto renuncia Olivera, que era el rector, y una figura muy importante en las ciencias económicas. Entonces no es que estaba todo el mundo de acuerdo con estas figuras. De hecho, había un conflicto, ¿no? Me parece que esta imagen señala ese conflicto. Y también excluye una parte del pensamiento crítico que no está del otro lado, están los estudiantes ahí, ¿no? Los estudiantes actúan como un freno hacia esta norteamericanización del conocimiento en este periodo. Una parte de los estudiantes, no todo obviamente, ¿no? Una parte importante sí. Así que me parece que esta imagen es casi metafórica. No sé cuánto tiempo me queda, si tengo 5 minutos más, ¿sí? Bueno, hago un repaso y algunas cosas por las conclusiones de cosas que no dije hasta ahora. Hay una heterogeneidad territorial de los estudios, se identifica en la tesis, muy importante, predominio de Buenos Aires en la formación hasta mediados de los 60. Después se vuelve muy importante el interior, Córdoba, Tucumán, por ejemplo, Mendoza. Pero eso ocurre desde el inicio de los 60, uno diría, con una evolución del inicio de los 60. Por supuesto, la década del 40 y 50 es una década de creación de escuelas de ciencias económicas en toda la Argentina. Por eso, una de las cosas que voy a decir después es que hay que tener una mirada todavía más agregada, ¿no? O sea, Diego y Hernán me alentaron a comparar universidades en Buenos Aires. Bueno, hacer un proyecto que compare muchas más universidades es todavía más complejo, ¿no? Pero necesario.
hay digamos, un liderazgo del conocimiento situado, a pesar de tener este diálogo subordinado, a veces asimétrico, con la academia dominante. Hay creación, hay pensamiento creativo. Y yo creo que hay en varios, al principio en la planificación fiscal y aduanera, vaya si lo hay, luego en la planificación de los planes quinquenales. De hecho, había una materia que decía, existe el comunismo, el capitalismo y el justicialismo, ¿no? O sea, había una pretensión incluso, ¿no? De una, de un pensamiento propio situado de los problemas corrientes argentinos, ¿no? Y en tercer lugar, de la programación del desarrollo. Los cursos de Armada enseñaban lo que se llamaba el modelo latinoamericano. Había un modelo, sí, había un auge de los modelos, pero había un modelo latinoamericano que tomaba precios, términos de intercambio, restricción externa, formación de capital, los famosos cuellos de botella. Es decir, había unas técnicas que eran propias para la región. De hecho, y me adelanto, había una teoría del capital latinoamericana, ¿no? Con esto medio provocador, lo podemos ver después, tengo cosas escritas para eso, así que al que le interese, podemos discutir un poco más. Y otra característica que no nombré tanto es que en todos los casos, en todas las universidades, se forman economistas con profesores líderes o con figuras líderes o con líderes intelectuales. Esto ocurre en la UBA, con Olivera, con Ditela, con Norberto González, esto ocurre con Popescu en La Plata y también en la UNS, esto ocurre con los profesores europeos, con Basic, con Savianu, en la Universidad Nacional del Sur. Y ocurre obviamente también en La Plata, ocurre en la UCA con los economistas católicos, que son un desprendimiento originalmente de la UBA, ¿sí? Así que en todos esos casos hay un núcleo cerrado. Con esto, para volver, no es necesario rechazar el estudio de redes si uno quiere estudiar algún periodo particular. De hecho, podría ser muy significativo, muy interesante. En la medida en que ocurre una amplitud en el tiempo, eso hay que contemplarlo. Perspectivas. Abrir las ciencias sociales, creo que lo hablé un poquito con Wallerstein, así que me lo salteo, lo podemos continuar después. La formación a través del empleo, comentario de Jimena, completamente de acuerdo. Hay que hacer una historia completa del CONADE, del Ministerio de Economía, del CFI, del Banco Central. Está todo poco escrito, vamos a decirlo, cuando no es que está vacante directamente, 100%, ¿no? Así que Prebisch proponía en la década del 30 formar economistas directamente en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central, ¿no? Hay planes para eso, ¿no? Bueno, hay unas historias bárbaras para hacer. Una mirada federal, ni hablar, o completa, una mirada de toda la Argentina. Una mirada sobre los otros, lo pongo con X porque son los y las otros y otras. Por ejemplo, yo trabajo mucho el perfil de Rosa Kuzmicki, tengo 2 libros en prensa sobre ella, eh, pero Horacio Safardini, Oscar Brown, hay muchas personalidades que no aparecen en este periodo necesariamente, y que hay que efectivamente rescatar como para que no quede solamente la formación en esos profesores líderes, que son los que salen de las entrevistas y de los relatos de quienes yo pude contactar. Obviamente había un capítulo que lo recortamos porque era imposible, la economía política entre los golpes. Es una tesis entera. El que la quiera hacer, yo me encantaría hacerla, pero digamos, ya con esta terminé, pero terminé esta parte. Pero la universidad es tan compleja en ese periodo, incluso imagínense 4 universidades tan complejas, hay tantos cambios de planes de estudio. Heriberto puede hablar un poco más que yo sobre esto seguramente, eh, que efectivamente es un aspecto para profundizar muchísimo. Y otro que a mí me gustaría mucho hacer y que tengo pensado hacerlo son las tecnologías y técnicas en contextos. Por ejemplo, todo lo que se hacía con las nuevas, con la Clementina, en el Instituto de Cálculo de Exactas y demás, me parece que es algo súper interesante para revisar, para ver cómo se legitimaban discursos, prácticas profesionales, incluso intervenciones políticas, ¿no? Así que sin más, les agradezco mucho, espero haber estado en tiempo y forma y quedo, bueno, atento a los comentarios. Felicitaciones, Mariano, felicitaciones por tu exposición tan sólida y por todo el trabajo que realizaste para llegar hasta acá hoy.
Felicitaciones también a tus directores. Ahora es el momento en el que el jurado hace sus comentarios. ¿Alguno de los tres quiere comenzar? O los nombro de acuerdo a cómo me aparecen a mí en la plataforma. Eso. Tiene la palabra la doctora Paula de Buren. No sé si ponemos los auriculares, capaz que sea mejor. Bueno, a mí el trabajo me pareció muy interesante, me había apuntado algunas cosas, retomando más o menos lo que ya te había adelantado en el dictamen, ¿no? Más que para hacer las preguntas, voy a hacer una introducción antes de hacer las preguntas, que algunas ya, me parece, Mariano, que como que las fuiste saldando. Y algunas me parece que reforzaste con lo que nos mencionabas, por ejemplo, como esta pregunta que tracciona, digamos, me parece una pregunta muy interesante que decís, preguntar a cualquier economista, ¿cuándo fue que te sentiste economista? Es una pregunta que no sé por qué en este campo es tan, como que resuena tanto y se llena de contradicciones, digamos, y emergen contradicciones en las personas que alguna vez transitaron por la carrera. A mí, en este sentido, el trabajo me parece que ese trabajo parece partir de una pregunta, la cual no está manifiesta ni explícita en el escrito, pero que, sin embargo, parece traccionar de alguna manera en la investigación que haces, y es la pregunta que hacen muchos economistas de la generación de Mariano. Es la pregunta acerca de por qué algunos aportes de conocimiento en economía fueron silenciados. La pregunta es, en ese sentido, ¿en qué momento fueron dichos? ¿En qué momento fueron silenciados? Hay otra forma de decir, hay otra forma de interpretar los hechos económicos, hay otra forma distinta de la que postula el método disciplinar. Y para eso, me parece que para dar respuesta a esa pregunta, una de las cosas que hace Mariano es irse a la historia de la disciplina en Argentina. O sea, lo que hace es mirarla, claro, la mira en una de los centros de producción más importantes del país. Y entonces se va al momento en que emerge la disciplina como tal, en ese momento en que la disciplina fue gestada, y ahí se encuentra con algo, es que este maestro indisciplinar no era tan fuerte en ese momento. Y justamente dice, bueno, y ese momento de emergencia, al mismo tiempo, ha sido silenciado. O sea, lo que él ve en sus investigaciones es, hay un momento que si yo no hubiese sido, en este momento nos dijo él, por las revistas esas que estuve indagando, no hubiese sabido, y no hubiese sabido mucho, que, digamos, este campo disciplinar como tal, autónomo de otros, se constituye en momentos anteriores. En ese sentido, me parece que el trabajo de Mariano es un trabajo de carácter arqueológico. ¿Por qué? Porque está mirando, hizo un análisis de documentos y mira, y se va a ese momento de enrarecimiento, ese momento donde todo era, había una cosa que era bastante distinta a nuestro presente. En ese sentido, digo, él recupera la circulación de documentos, está mirando, mira cómo circulan esos documentos, mira cómo circulan distintas preguntas de investigación, mira cómo circulan los objetos, digamos, los objetos de la economía, cómo se distingue de otros objetos, ve cómo aparece, cómo desaparecen a partir de la aparición de las cátedras en distintas instancias institucionales, mira él las posiciones de sujeto que van conformando esas cátedras, mira cómo en todo caso se delimitan esas instancias de limitación que van haciéndose circulación. Mira también en ese análisis que él hace, a pesar de que dice no me quise extender en la historia externa, pero sin embargo se ve obligado a mirar lo que está pasando por fuera, me da la impresión a mí, cuando nos mira, nos dice, bueno, resulta que quienes están en las primeras cátedras de economía también están en cargos muy importantes y están delimitando eso que es el Estado. Digamos, entonces miren, en ese caso me parece a mí, las disputas que sostienen esos campos. Entonces,
todo esto lo digo para tratar de ir hacia la pregunta, ¿no? Entonces, él lo que nos permite mirar, Mariano, por eso yo que le sugerí Wallenstein en este caso, es que estás mirando, me parece a mí, el proceso de institucionalización de la disciplina. Y tanto es que la puede mirar porque no solamente se dedica a mirar planes de estudio, sino que está mirando la emergencia de revistas, la emergencia de asociaciones de economistas, la emergencia de esto de revistas mismas. O sea, está viendo cómo eso se va constituyendo como un campo. Y en ese caso es que se puede poner en línea con los trabajos de Wallenstein o bueno, de otros, de Lander, que hacen ese trabajo de la institucionalización de las ciencias sociales, pero llegar, digamos, a la periferia argentina y mirar, bueno, cómo se produce, cómo se va delimitando el campo en el espacio nacional. Y en ese caso, en ese sentido, es que él mira entonces en este campo de la institucionalización, está mirando el rol que tienen esas élites, las tiene que ver el mismo objeto de estudio, lo mismo que la misma investigación le lleva a ver la vinculación con las élites, me parece, le emergen en los mismos actores que están ahí circulando. Esto le permite ver entonces la influencia local de la élite en el devenir de la disciplina, una élite esto que ocupa cargos importantes en el Estado. Entonces, en eso me lleva a mí a preguntarme algo. Esta élite, ¿no? Que al mismo tiempo que está ocupando cargos en el Estado y se está preguntando por el hacer local, al mismo tiempo una élite que en muchos casos ha sido formada en el extranjero, viene trae esas ideas, se preocupa o empieza a pensar la realidad local, no emerge ahí, y esto es una pregunta, eso hace que la realidad misma les muestre ciertos hechos, ciertas cosas que ponen en crisis con los marcos de interpretación foráneos que traen, y en ese caso eso produce entonces, la misma realidad les lleva a formular otros paradigmas, para decir de alguna forma, formular otros paradigmas. Y ahí uno dice, porque hay una cosa que uno si mira el devenir ese que Mariano muestra, es, bueno, emerge, digamos, todo esto de los cursos de la CEPAL, emergen ciertas teorías que empiezan a mirar la cosa de otra forma, y posteriormente aparece a eso, aparece la intervención norteamericana, o sea, y la Fundación Ford intentando formar economistas. Digo, sí, en todo caso uno no podría pensar eso como una especie de contrarrespuesta, o sea, emerge una respuesta, una interpretación de los hechos local, y esta introducción norteamericana no se puede leer como una respuesta a esa propia respuesta que las miradas latinoamericanas y locales empiezan a dar. Eso me parece que uno podría pensarlo. Me parece que, bueno, la vinculación con la historia real, de nuevo, digamos, con la historia efectiva, con lo que Mariano dice como contexto, con esa superficie en la que emergen las disciplinas y la reflexión sobre el campo, me parece, bueno, ya Mariano lo respondió a esto, pero me parece que la teoría de campo limita un poco eso, como esta idea de lo autónomo. Me parece que lo que él nos muestra, sobre todo en su tesis, es que obtura, digamos, el potencial del trabajo que él hace, me parece, en un punto, porque en otro sentido me parece que obtura la potencia que tiene lo que nos está mostrando, y esta vinculación entre superficie de emergencia y la constitución de un campo disciplinar, entre lo que él dice la historia externa, entre lo que está sucediendo en el campo histórico y en las disputas concretas, y la emergencia del objeto. Después me parece, la última cuestión, eso, bueno, la segunda pregunta, y la última, es en esta cuestión que si vos estás, o sea, que si este trabajo nos permite ver ese proceso
decisión disciplinar, cuando vos, Mariano, nos marca ahí, bueno, primero la economía se empieza a separar del derecho, primero emerge en el campo del derecho, emerge en esta gente que se está, bueno, qué leyes hay que hacer, pero también qué intervención hay que tener en la economía, cómo, digamos, cómo se separa como objeto de investigación, como objeto propio, y dice, bueno, aparecen las facultades y cómo después él ve en distintos, cómo eso va mutando en los distintos planes de estudio. Mi pregunta ahí sería, entonces, ¿qué estás viendo? ¿Qué podés ver en tu propia investigación respecto de cómo se va delimitando el objeto? Emerge un objeto, se delimita el objeto de investigación, el objeto propio de investigación de la economía. La economía se dedica a qué. Si ves en todo caso una mutación de ese objeto como objeto propio, o lo que ves más bien es que lo que están cambiando son las preguntas que se formula, digamos. Lo que muta es el objeto, lo que muta son las preguntas, lo que muta son las teorías que permiten entender ese mismo objeto. Esto digo porque me parece a mí que te permite, o sea, el trabajo que haces permite mirar cómo se delimita el objeto en un territorio específico, concreto, digamos, con las características que esa realidad le brinda, digamos. Y finalmente, la última pregunta que me interesaría hacerte es la cuestión de si, bueno, una de las cosas que mostrás en tu tesis, que uno de tus hallazgos es, bueno, en realidad el primer plan de estudio de economía no es como lo creemos todos, no es de que fines de los años 50, no son los primeros planes de economía, sino que como campo disciplinar emerge una década antes. Y cuáles son los elementos que vos consideras que pueden estar explicando ese silenciamiento hoy. No te pido una respuesta, ¿no? Pero ¿qué estás pensando para que, digamos, y creo que, o sea, esto va a continuar siendo así, digamos, ¿por qué no es que mañana van a cambiar los portales de la universidad y van a decir el primer plan de estudio de economía fue de tal época? No lo creo, Mariano, o sea, es muy buena tu tesis, pero no creo que puedas hacer ese cambio, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué seguimos insistiendo con que el primer plan de estudio es del año 58 y no previo? Esas serían bueno, algunas de las preguntas que me gustaría que ahondara, digamos. Pero bueno, en términos generales, y no quiero dejar de decirlo, me pareció muy interesante el trabajo, la verdad muy iluminador y la verdad lo disfruté mucho, así que Gracias, agradezco. Paula. Gracias. Muchas gracias, Paula, por tus comentarios. Ahora tiene la palabra la doctora Jimena Caravaca. Gracias por la invitación, a Mariano, al doctorado, siempre es lindo volver al doctorado, a Diego y a Hernán también por considerar que mi participación aquí podía ser útil de alguna manera, y además de agradecer, yo quisiera celebrar la ocasión, la instancia de defensa. Me parece que todas las defensas son para celebrar, pero la defensa de una tesis escrita en pandemia es ya como una cosa, es como un animal mitológico, un ser mitológico que hay que celebrar doblemente. Y además, y espero no meterme en cuestiones personales, digo, pero porque lo traigo porque Mariano lo mencionó al principio, digo, una tesis hecha en pandemia con una familia alrededor, con hijos, me parece que supone, además de el trabajo y la dedicación de Mariano, seguramente una dinámica familiar que permitió que esto ocurra, así que también es una manera de visibilizar todo lo que no está en la tesis, pero que seguramente es lo que hizo posible que hoy estemos aquí en esta instancia, y que Mariano esté en este momento tan importante de su carrera. Yo quisiera, digo, a mí me parece que Mariano repuso mucho de lo que había planteado, al menos yo personalmente, en el predictamen.
yo quisiera en esta instancia valorar dos cuestiones de la apuesta de la tesis que me parece que son fundamentales y que son centrales del trabajo, y a partir de esas dos cuestiones hacer un par de preguntas que son preguntas un poco mezquinas, de cosas que me interesan a mí, digo, no que le estén faltando a la tesis, sino de cuestiones que me parece que se puede seguir trabajando y que me encantaría que Mariano siga trabajando además. En primer lugar, me parece que es muy valorable este análisis de los economistas en tanto intelectuales, ¿no? Que es algo que en la historia intelectual tradicional no ha sido tan común, que en los últimos años cuantas estamos haciendo fuerza en ese sentido. Y a mí me parece que la tesis aplica parte del herramental, ¿no? De la historia intelectual eh, para este análisis del campo de conocimientos, como sostiene Mariano, que tiene además la particularidad que es a la vez un campo de conocimientos y es una práctica política, una práctica pública, ¿no? Entonces, estos intelectuales en su doble cara de intelectuales y de teóricos, pero también de funcionarios y de expertos en el Estado, me parece que la tesis lo recupera. Eh, Muy bien, acá Mariano también además en su presentación usó la idea de líderes intelectuales, ¿no? Para identificar en cada institución algunas figuras que en cada momento fueron como los que llevaban la posta, quienes llevaban la posta, la bandera del debate intelectual de ese campo en formación. Me parece que ahí hay algo muy potente del trabajo. A partir de esto, yo quisiera hacer no sé si pregunta, un comentario. La tesis repone una serie de categorías, ¿no? Para definir a los economistas, ¿no? Los economistas, indica Mariano, son nacionales, son públicos, son políticos, son de Estado, ¿no? Y son para el desarrollo, según el texto mismo de la tesis. Y entonces ahí me parece que es muy jugoso todos estos perfiles que en este momento están a veces muy claramente separados y a veces no, obviamente, así es la cosa. Entonces, una de las preguntas que le quería hacer a Mariano es si estas categorías son categorías analíticas y externas propias, o si le aparecen en las propias fuentes formas de identificación de estos economistas en sus determinados momentos que respondan a estas categorías, ¿no? A lo nacional, lo público, lo político, el economista de Estado y demás. Algunas aparecen en los planes de estudio, pero sabemos que no necesariamente lo que sucede en el plano de la regulación y de la legislación se traduce en una identificación de quienes pasaron por esos planes de estudio. Entonces, bueno, ahí me parece que hay algo para trabajar, que está interesante, que a veces en la tesis no quedaba del todo claro si estas categorías eran propias, analíticas, o si eran categorías del momento que permitían identificar a estos grupos de manera diríamos, nativa, si fuésemos antropólogos, antropólogas. Después me parece que dentro de este campo de ideas que analiza Mariano, también hay una apuesta que es lo mismo que valoraba Paula, que es esto de plantear una temporalidad que fuera por fuera justamente de esto que es lo que institucionalmente es exitoso, en tanto, bueno, hay un plan de estudio, entonces allí hay algo, hay un mojón para ir analizando. Entonces, por fuera de esas institucionalizaciones más exitosas, esas temporalidades nos muestran, bueno, todo lo que hay en juego en todo momento, ¿no? Porque esos posicionamientos y esos conocimientos no son solamente los que se institucionalizan, ¿no? En los planes de estudio, hay mucho más que eso también, ¿no? Hay debates previos, digo, también está buenísimo analizar las instituciones que no fueron, esos planes de estudio que duraron un año, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la apuesta es interesante, porque además esos proyectos fallidos, podríamos decir, los sabemos fallidos a posteriori, ¿no? Y no son solamente antecedentes de lo que va a venir en el sentido teleológico,
¿no? En su momento es un proyecto que se discute, que genera posicionamientos, y me parece muy interesante, me parece un hallazgo, me parece que es una apuesta a valorar, justamente recuperar lo que no fue, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una cuestión muy interesante del trabajo. Decía, bueno, si había un ámbito de ideas, también me parece que hay otro gran eje que la tesis articula, que tiene que ver con lo institucional, ¿no? Si bien el título no remite directamente a lo universitario, porque habla de formación de economistas para el desarrollo en Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, bueno, sabemos que va, ¿no? Allí. Pero también sabemos que la universidad no es el único ámbito donde se discuten saberes, ¿no? O donde ocurren debates. Entonces, esto es algo que yo también le consultaba a Mariano, y mucho de esto lo repuso ya en su presentación. A nivel metodológico, y por supuesto todas las tesis son decisiones y estos recortes sabemos que dejan afuera cuestiones, me preguntaba qué sentís, no con ánimo evaluatorio, digo, con ánimo de pensar lo que sigue, qué ganaste y qué perdiste en esta apuesta por la universidad, por el foco en la universidad, ¿no? Sobre todo en un momento, o al menos dentro de tu periodo, en un momento particular, post 59-60, donde la discusión sobre el desarrollo estaba en muchos otros ámbitos a la vez, ¿no? Muchos otros ámbitos que, por otro lado, tenían un componente docente de la universidad. Digo, hablo fundamentalmente por el caso de Buenos Aires, que es el que puedo conocer un poco más. Digo, que tenían cuerpo docente de la universidad, pero actuando en otros espacios institucionales. Y acá voy a preguntar con mi corazón, que es por el IDES, ¿no? Y por el Centro de Coyuntura del IDES, donde mucho de lo que estaba sucediendo, a ver, estas nuevas instituciones también tenían la ventaja de no tener ciertas restricciones institucionales que tenía la universidad, ¿no? Entonces se crean espacios donde se puede discutir y se puede armar un centro de coyuntura donde no hay un programa predeterminado, sino una discusión sobre lo que está pasando y una generación de conocimiento sobre lo que está pasando. Entonces, bueno, eso, ¿qué sentís que hay allí en estos otros espacios que son institucionalmente diferentes, con otras normativas de funcionamiento, que en parte podría sostenerse o podríamos discutir, no es este el espacio, pero llegará el momento, digamos, que son también respuesta a las limitaciones de las universidades, en tanto instituciones, para la creación de conocimiento, sobre todo para este conocimiento urgente, ¿no? Como decía Mariano, bueno, hay planes de estudio que surgen al calor de la coyuntura, de las coyunturas críticas. Bueno, ¿cuánto de esas crisis se traduce también en la necesidad de espacios, ¿sí?, que resuelvan o que por lo menos permitan el debate? Y, a ver, para cerrar y ordenar, no quisiera extender, me parece que a ver, podemos decir, hay ideas por fuera de las instituciones que se analiza, y en todo caso podríamos pensar cómo se da ese diálogo entre instituciones, ¿no? Porque no podemos hablar de campo y restringirlo solo al campo universitario. ¿O sí? Digamos, Mariano nos dirá cuáles fueron las decisiones políticas en ese sentido. Me encantó el capítulo 5, me parece que está espectacular, el capítulo sobre el financiamiento externo, las nuevas instituciones, y cómo engarza la universidad en ese nuevo mapa institucional. Y me parece que cuando Paula te hacía el comentario también sobre estas cuestiones, me parece que todavía hay algo para seguir conversando, seguir produciendo, y para meterle como con más convicción a un debate que es geopolítico, ¿no? Ahí en la tesis aparece ahí, ¿no? Pero bueno, no es tu foco, ya sé que te estoy pidiendo cosas que no eran tu objeto de investigación, pero por ganas de saber más, digamos, porque lo que está buenísimo, entonces podemos seguir pensando en cómo seguir.
que hay allí también, que la economía es también un lugar donde se está debatiendo la cuestión geopolítica. Fundamentalmente después de Cuba, cosa que lo hace innegable, y que hay un juego entre nuevas instituciones y programas internacionales de financiamiento para pensar las sociedades latinoamericanas, pero también para contener los conflictos. Conocer las sociedades es la forma de contener los conflictos dentro del capitalismo. Entonces me parece que ahí hay algo que está insinuado en el trabajo y en el que se puede meter. Nada, si tenías algo más para comentarnos de todo lo que no pudiste meter en el trabajo, que por otro lado, y con esto cierro, me parece que hay una cuestión muy interesante de tu trabajo, que es condensar muchísima información. Me gustaría que después nos cuentes los años de investigación que hay detrás de esto, porque hay el mundo de las publicaciones, el mundo de los planes de estudio, una cantidad increíble de trabajo de entrevistas en un trabajo corto. Digo, para una tesis doctoral y para esa cantidad de información, y me parece que esto tiene que ver con el manejo que vos tenés del período y del campo en el que estás trabajando. A veces es un poco abrupto, lo corto, a veces falta, es como, bueno, contame un poco más de esto que estás diciendo, o hacerle creo que en costura es surcido invisible o surcido fino, no sé cómo se llama, ¿no? Como, bueno, hay algunas partes que necesitan un poquito más de trabajo de unión, que me parece que en el proceso de recortar y montar y rearmar la tesis, estas cosas pasan, las tesis todas, no conozco ninguna hasta ahora que no haya tenido errores de tipeo y cuestiones por el estilo, incluida la mía, de la que me hago cargo primero que ninguna. Pero es increíble, digo, la cantidad de información que se condensa en un trabajo relativamente corto para lo que se espera de las tesis, cosa que agradezco, digo, me parece que hay ir al foco de tu trabajo es posible solo a partir de la claridad en el manejo del período, en las fuentes, en las entrevistas, y en una idea muy clara que, por otro lado, el trabajo sostiene a lo largo de toda su extensión. Así que después podríamos seguir conversando muchas veces de todas las otras cosas que quiero seguir descubriendo, pero no tengo más que agradecer la invitación y felicitarte, Mariano, por el enorme trabajo que has realizado. Gracias. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por tus comentarios. Ahora tiene la palabra nuestro último jurado, el doctor Heriberto Fernández. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo más que hacer preguntas, lo que voy a hacer es arrimar algún comentario, alguna pintura histórica. Por supuesto que estoy muy satisfecho con el documento, me parece un documento muy cercano a nuestros afectos, revive nuestra historia estudiantil y académica, y estoy muy de acuerdo con él. Voy a proponer una muy buena nota. Como pintura, un poco de época, algún recuerdo, la foto de Rostov me revivió cosas que en su momento viví del lado del pasillo del salón de actos en el segundo piso de la facultad. Fueron bastante más que huevazos, fueron bancos de iglesia lanzados contra las puertas del salón de actos que mantuvieron durante mucho tiempo las huellas de esa rebelión estudiantil. Yo lo que creo es que hay que agregarle más cosas a posteriori. Me parece que la recomendación que te hicieron de continuar la historia es muy atinada. Yo recuerdo que en aquella época trabajaba en el CONADE, en el Consejo Nacional de Desarrollo, era economista del Consejo Nacional de Desarrollo. Los cambios que se precipitaron después del periodo que analizaste afectaron también a la estructura del sistema público. Yo era en esa época un economista de un Consejo Nacional de Desarrollo, que era un organismo de la Presidencia de la Nación,
y que hasta los militares en su momento respetaron bastante, y con posterioridad se fue transformando en un instituto de estudios económicos, con lo cual obviamente su trascendencia fue muchísimo menor. Así que eso sería un tema a estudiar y analizar, cómo, digamos, la etapa posterior al 66, 76 e incluso hasta nuestros días, fue cambiando no solo la estructura de los planes de estudio, sino la estructura del Estado. Otra de las cosas es que habría que mencionar, dedicar un párrafo particular en esa actualización a los Columbian Boys, que no fue solamente la Universidad de Harvard, fue la Universidad de Columbia la que tuvo mucha influencia, y ahí fue cuando las licenciaturas cambiaron de nombre. La licenciatura en Economía Política dejó de ser licenciatura en Economía Política para ser simplemente licenciatura en Economía a secas, y con lo cual se le restringía su ámbito, digamos. Esa era la intención, la idea, digamos. Y al revés con la licenciatura en Administración de Empresas, que pasó a ser licenciatura en Administración, con lo cual el ámbito de la carrera se extendía, no se achicaba. Así que me parece que ahí tenés un campo para continuar tu desarrollo hasta la época actual. En la época actual, esos cambios que se hicieron cuando se transformaron los nombres de las carreras siguen incidiendo. Los planes de estudio distan de ser los que eran en la década del 60. Así que habría allí bastante espacio para trajinar. Es decir, simplemente arrimar esos 2 o 3 comentarios. Otra cosa no tengo para decir. Me gustó mucho el trabajo. Gracias, Heriberto. Muchas Lo voy gracias, Heriberto. a incorporar al escritorio de mi computadora para tenerlo a mano. Muchas gracias, Heriberto. Gracias. Muchas gracias a los tres, no solamente por sus comentarios, sino también por haber leído tan atentamente la tesis de Mariano. Sabemos que es mucho trabajo, mucho tiempo de lectura y de discusión, así que de verdad les agradecemos enormemente estar acá hoy. Bueno, Mariano, ahora es el momento en el que respondés a los comentarios del jurado. Tenés un máximo de 20 minutos para responder. Bueno, pongo el cronómetro para ser respetuoso. Y trato de hacer lo más rápido que puedo algunas cosas. Paula, primero la de si emergía la realidad que mostrara a estos economistas una alternativa distinta, una perspectiva local. Ahí se me vinieron a la cabeza 2 momentos de Prebisch, uno en donde él dice, yo era un neoclásico, en sus memorias con Magariño, dice, yo era un neoclásico, no, en otro texto dice, yo era un neoclásico, 5 etapas de mi pensamiento económico, creo que se llama el texto. Yo era un neoclásico que después de pegármela contra la crisis del 29, básicamente, no lo decía así, obviamente palabras más informales las mías, me di cuenta que estaba haciendo un ajuste y tenía que hacer otra cosa, básicamente. Es decir, yo seguía las ideas monetarias y ortodoxas que había aprendido y estaba empeorando la realidad argentina. Esa es una. Eso lo tiene escrito en sus memorias, dedica un parrafito a eso y demás, en un artículo que es de sus memorias. Y la otra es que en el 48 a Prebisch la Academia Nacional de Ciencias Económicas le iba a dar una revista a su cargo. Y como justificación de después la revista no sale, porque el peronismo le quita recursos a la academia y entonces no sale esa revista, digamos, ¿no? Entonces, pero en la justificación de esa revista, Prebisch no solamente critica a la ortodoxia, sino critica a los keynesianos también. Y dice, ni la economía neoclásica ni keynesiana sirven para explicar la realidad argentina. Y era precisamente en el momento en que él estaba desarrollando, por eso y esto lo engancho con una respuesta a Jimena momentáneamente, que es ¿qué me daba? Bueno, por ejemplo, las ideas de centro-periferia se construyen en el plan de estudio. A mí me resulta muy notable cómo eso aparece ahí y en todo lo que se escribió sobre el Prebisch, hasta el momento, digamos, no había sido tan notable, ¿no? El Prebisch ya se va de las teorías del ciclo monetario y se mete directamente en las teorías del ciclo real y a partir de ahí las discusiones en clase
momentos en el 48, 49 precisamente, que es cuando después publica el Manifiesto Latinoamericano, aparece el enfoque centro-periferia, y es muy notable en su programa, porque me parece que me da la sensación, esto lo tengo que los planes, los programas en las materias escritos se seguían con más ritmo de los que seguimos nosotros ahora. Es un tema de época, pero es una sospecha más que una certeza, me parece. Y ahí me parece muy notable eso. Entonces, ahí dos momentos previos, yo diría, la persona más relevante para los economistas, probablemente, Ferrer, Previs, podemos discutir, Olivera, yo pondría a Kuzmicki también ahí en el medio para empujar un poco a Rosa, pero la persona más relevante en Argentina dice esas dos cosas, ¿no? Y que había sido, obviamente, funcionario, creó el Banco Central, digamos, discutió, gerenció, hizo política económica en distintos ministerios, o sea, estaba recontra curtido y decía, la teoría que a mí me viene no me sirve, hay que hacer otra cosa nueva. Tal es así que en el 47, Cosio Villegas le dice, escribí un texto sobre, en el 46, escribí un texto sobre Keynes, y él hace una interpretación bastante sui generis, pero era muy crítico. Todas las críticas que tenía a Keynes se las guarda, no las pone en el libro y las desparrama en el curso, ¿no? Bueno, así que sí, yo diría sí, efectivamente. Hay funcionarios en donde las cosas les marca un poco más, digamos, ¿no? La realidad les marca un poco más las doctrinas, las prescripciones teóricas y lo que fuera. Pero me acordé de eso de Previs, me resultó muy lineal a la respuesta, digamos, ¿no? Respecto a la Fundación Ford como una contra, como una reacción, digamos, ¿no? Es notable, al inicio, la Fundación Ford llega tarde, tal es así, yo accedí a todos los documentos que parecen cables de embajada casi, ¿no? Todos los documentos que reporta Ford a sus propios funcionarios. Tal es así que ellos se enteran de la existencia de estos cursos de CEPAL. Los cursos de CEPAL los había coordinado, los había dirigido Ahumada con un montón de intelectuales latinoamericanos, gente que estaba, después que estuvo con la Revolución Cubana, Regino Botti, por ejemplo, venía Previs también, los hicieron como estudiantes Mario Broderson, para hablar del IDES, digo, ¿no? Norberto González los coordinaba, o sea, el IDES obviamente, tiene un peso importantísimo ahí. De hecho, es la época en donde, y el IDES hizo por ejemplo, hizo la Junta de Planificación, vamos a decirlo, no el IDES, hizo esos cursos, llevó esos cursos de Ahumada a la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Que era más ortodoxa desde el punto de vista de la teoría económica que se dictaba, ¿no? Y presionó para eso, digamos, ¿no? Pero llegó tarde y se adaptó bastante a los requerimientos de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, un poco para combinar con un comentario que hizo Heriberto, la Universidad de Buenos Aires rechazaba alguna sugerencia de la Fundación Ford porque decían, si no, los estudiantes vienen y nos revientan, básicamente. Eso en las entrevistas a Chapman, a William Leslie Chapman, está recontra claro. Y Riccieri Frondizi dice lo mismo. En las entrevistas que le hacen los funcionarios Ford, los tipos reportan, dicen, no, acá Riccieri Frondizi nos dice que esto no puede hacer, no puede pagar salario de los docentes porque si no, los estudiantes lo sacan a palo de la universidad, por ejemplo. Entonces, eso es textual. Perdón, Mariano, una Sí, acotación. Julio Olivera renuncia al rectorado de la universidad a consecuencia de ese lío que se armó en la facultad claro. por la visita de Rostock. Y había advertido previamente al decano que no hiciera la reunión porque iba a pasar algo mal. Exactamente, tal cual. Hay un informe que yo no accedí, pero que es el informe Pasalacqua, que dice, claro, tal cual, que hace un descargo de eso. Exactamente. Así que llega tarde. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué hace la Fundación Ford? No puede entrar en la UBA, no puede entrar en la UBA, no puede entrar como quiere, no puede entrar, o sea, entra, pero no con sus contenidos, va para Tucumán, va para Córdoba. Va para el Instituto Torcuato Vitela, que es el instituto que más financiamiento de todas las ciencias sociales recibe en Argentina para estudios económicos. Y lo hace, eso es para mí también es una novedad de la tesis, no lo encontré en otros lados, lo hace antes del golpe del 66. Porque el 66 se propone como la privatización del conocimiento experto, qué sé yo, ¿no? Pero la Fundación Ford empieza a financiar al Instituto Torcuato Di Tella antes del golpe. ¿Por qué? Porque la UBA le rechaza varias propuestas.
Entre ellas, por ejemplo, la que vengan los cursos de Chicago a la UBA, se terminan yendo a Tucumán y Mendoza, por ejemplo. Entonces, hay una reacción llamativamente metropolitana, yo se lo pongo en la tesis, parece que hay teoría periférica en los centros, en las metrópolis, y teoría central en la periferia de Buenos Aires, digamos, ¿no? O sea, se da esa cosa, ¿no? Tucumán, Córdoba, Mendoza abrazan la ortodoxia de alguna manera y la UBA y la Universidad Nacional del Sur, incluso la UCA al inicio, en los 60, la rechazan, incluso la UCA. De hecho, ahí vinculo con otro comentario para Jimena, perdón que voy haciendo una especie de ping-pong, de dónde salían las características, si eran propias. Es verdad, ahí me parece que yo reconozco que falta un orden en el sentido de, bueno, este título se lo pusieron ellos mismos o este título se lo puse yo, o este título apareció en los planes de estudio, porque ocurren esas tres cosas al mismo tiempo a veces. Por ejemplo, hay uno de los economistas que dice textual, Alberto Petrecola, en ese momento éramos todos desarrollistas. En la entrevista de Pablo sale lo mismo, Pablo lo tiene escrito, ¿no? Como que eran, bueno, nuestros ídolos, dice, nuestro ídolo era Ferrer, nuestros ídolos era el estructuralismo, ¿no? Era el currículum analítico desarrollista, le puse yo. Pero en esa línea, digamos, sale de ellos y además por las teorías que estudiaban más o menos también. Los economistas justicialistas prácticamente, yo diría, a ver, eran peronistas, no existían economistas justicialistas. El plan de estudios era justicialista, era el que te pretendía tener esa mirada de la planificación argentina. Pero nadie me dijo, yo soy un planificador argentino del peronismo y, digamos, y cantó la marcha después de eso. No existió eso, eran contadores devenidos. Entonces ahí sí te digo, mira, ahí es distinto el criterio. Entonces en ese sentido, Jimena, sí es cierto, hay ciertos criterios. Yo creo haber puesto los que más o menos ordenaban, dependiendo de la época, y asociados a los contenidos del plan de estudio, las intenciones del perfil del egresado, ¿sí? Como criterio general. Pero bueno, a veces salen de entrevistas, otras veces salen, cuando no tengo los relatos, porque hay muy poca gente que puede entrevistar del plan D, salían de lo escrito, digamos, ¿no? Respecto de qué delimita volviendo a la pregunta de Paula del traslado del derecho a las ciencias económicas, yo creo que son las demandas públicas ahí, porque hay conflicto, no es que no lo hay. Los profesores de derecho no querían soltar y demás, pero hay demandas públicas, son diputados, son legisladores, son personalidades, funcionarios que reclaman la creación de una escuela. Hay el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas de los estudiantes del Colegio del Instituto de Altos Estudios, firman una declaración, 100 estudiantes, ¿no? Haciendo referencia a los próceres, a Belgrano, a Sarmiento, etcétera, pidiendo eso, pero también hay funcionarios desde el punto de vista del Estado que los avalan y les dan los recursos para la creación de la facultad. Entonces yo creo que son las demandas públicas las que permiten ese cambio jurisdiccional, ¿no? Ahora, y de hecho, como se conforman los nuevos profesores, venían de los colegios comerciales y del derecho también. O sea, hay una combinación ahí. Es una cosa bastante extraña. Perdón el autobombo, acaba de salir un libro de historia de la UBA, en el tomo 2, que coordina Pablo Buchbinder. Yo escribí un artículo que se llama De profesionales y científicos, que básicamente relata un poco ese ida y vuelta. No está en la tesis tan desarrollado, pero está ahí. Son las demandas públicas las que hacen que ese cambio jurisdiccional se haga posible, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos silenciados? Ni hablar. 1948 es digamos, el golpe del 55 provoca una reacción antiperonista, desperonizadora. Lo dice, hay una cita en la tesis que me llamó mucho la atención, lo dice Chapman, dice, para nosotros eran todas bestias peludas, lo cito textual, perdonen, porque no quiero confundirme con eso. Dice, eran bestias peludas, inmorales e ignorantes, ¿sí? Y había dos grupos diferenciados, los ultragorilas, que querían eliminar a todos, entre los que habían tomado la facultad, y los que eran un poco más equilibrados, que admitían a todos menos los que se declaran. Che, hay un borrón de ahí, tanto que
me pasó de hablar con gente que, por ejemplo, hay una revista, la revista de la Facultad de Ciencias Económicas, que es la que se crea entre el 58 y el 48 y 53, no estaba ni indizada en la sala de referencia. No existía la referencia. No existía. Hablaba con alguien y me dice, esa revista no existe. ¿Cómo es que no si yo la accedí? No existe. Así que sí, ahí, saberes silenciados, yo creo que eso es una reacción fenomenal. Hubo reacciones. Cuando el peronismo toma la universidad, hay una reacción también. En el 66 hay otra reacción. Es decir, la Universidad de Buenos Aires tiene esas. En las otras universidades hay periodos donde eso no se nota tanto, digamos, ¿no? Es más sutil. Hay otros no, bueno, los golpes de Estado ni hablar, ¿no? No son sutiles, son brutales. Así que bueno, eso respecto de las preguntas que me hizo Paula. Economistas en tanto intelectuales, mirá, tengo acá, sin abrir, que es un libro que es The Economist as a Public Intellectual. O sea que, ¿por qué? Porque están tratados como expertos normalmente, van para esa línea. Nosotros trabajamos con Hernán y con Diego en algún momento el texto de Marsal. Me parece que es interesante, sobre todo para el primer periodo, el periodo donde por ahí yo estoy menos familiarizado y que es el periodo pre-45, digamos, menos familiarizado, digamos, me traté de incorporar, pero no es el de mi gusto. El de mi gusto es el de la década del 60, digamos, ¿no? Es la década donde estoy prácticamente atento. Pero no estaría nada mal. Yo lo que encuentro ahí es que como el currículum, entre otras cosas, de qué me dio la tesis, el currículum estaba tan orientado a entregar credenciales que tenía mucho que ver con la teoría. En la década del 60, como la cuestión teórica es como un valor tan fuerte para los economistas que estudiaban ahí, ¿no? Y se reconocían entre ellos, ¿no? Surruil, Calvo, es decir, mucha gente de la época que estudiaba Heriberto que era, bueno, yo tenía que estudiar con Olivera y tenía que ir a exactas a saber matemática porque esto era, digamos, como, ¿no? Tirar un cohete a la luna, qué sé yo, una cosa así, ¿no? Era aprobar con Olivera. Había gente que entrevisté a alguien que no había podido seguirle el tramo y se sentía derrotado intelectualmente, ¿no? Por no poder leer con fluidez el teorema de Arrow-Debaugh, qué sé yo. O sea, cosas, sinceramente, ¿no? 50 años después se sentía derrotado que no había podido lograr ese hito, ¿no? Y eso era un hito intelectual a lograr. Entonces, ahí no sé si como intelectuales, pero con una alta concentración en la teoría y hasta te diría con cierta alejamiento de algunos procesos reales, ¿no? No todos, pero sí en algunas figuras líderes, los estudiantes veían eso. A mí me resulta muy notable. Carlos Rodríguez, por ejemplo, en la entrevista que le dice, no, Libera, el único que recordaba era porque le enseñaba equilibrio general, ¿no? Que para los economistas es como un desafío matemático importante, ¿no? Después la utilidad de eso, bueno, no es el momento por ahí para hablar de ese tipo de cosas, pero me parece súper interesante para ver qué es lo que hay de pensar la realidad completa en esos procesos. Y una cosa que me olvidé de decirte, Jimena, que vos me habías preguntado entre el desarrollo y el peronismo, para mí el 73 es una especie de síntesis. El 73 es como una especie de síntesis, no por la primavera camporista necesariamente, sino porque hay una síntesis entre Hernán se ríe, entre estos intelectuales del desarrollo, entre estos expertos en desarrollo, digamos, entre estas personas que se habían formado en la década del 60 y un gobierno que los admitía, tanto es así que Olivera forma parte, por ejemplo, es funcionario del año 73, Julio Olivera, ¿no? Algo que no todo el mundo sabe, es muy importante eso, digamos, como un hito, ¿no? El hito intelectual más importante forma parte de un gobierno. Y el plan del 73, yo lo entrevisté a Carlos Leiva y a Calcaño, lo arma la CEPAL. O sea, el plan trienal lo diseña la CEPAL y cuando uno lee el plan trienal es un plan bastante moderno, si se quiere, en términos de programación macroeconómica y sectorial, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una historia también de unión intelectual que duró muy poco, duró nada, poquito, un año y medio, una cosa así, pero que forma parte de esta tercera cosa, de esta otra pregunta que habías hecho de, bueno, ¿cuáles son los otros espacios? ¿No? Bueno, la programación, la formulación de planes, todos los insumos, ¿no? El CONADE, ni hablar. A mí me parece que el CONADE yo en todas las personas que entrevisté,
todo el mundo me dijo, yo me formé como economista, me sentí economista en el CONADE. Miraba las tablas de insumos producto en la pared pegada de 25 por 25 y es una locura. Y hacía cálculos con la Frieden y tenía que volver a validar, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Qué cosas fuera de los planes de estudio para empezar a eso? Bueno, el IDES, la Junta de Planificación, estuvo en eso. A mí lo que me entregó la tesis, empezando por la universidad, yo tengo bueno, vengo de la educación, digamos, ¿no? Hice una especialización en docencia, me interesa además de la economía de la educación, así que me parecía que era un buen lugar para empezar. También para ver de dónde venían las influencias, porque estos guías intelectuales, estos líderes intelectuales, estaban en todas las entrevistas que hacía, aparecían constantemente. Entonces, para entender cómo se había formado esa estructura o ese complejo de ideas técnicas, ¿no? Esa confianza en las cosas que hacían los economistas. Hay cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, alguien me decía, venían las matrices insumo-producto impresas en un carro tipo de heladera y entonces lo llama a un ayudante que tenía su ruil y le dice, venga, los autos usan ruedas, sí, ¿y por qué no está el caucho en esta matriz dentro de la industria automotriz? Había fallado el cálculo, ¿no? Pero sobre esas cosas se tomaban decisiones. 10 años después, con malos cálculos, con información imperfecta. Entonces esas cosas me parecía que de algún lado alguien entregaba instrumentos como para tener cierta seguridad que los economistas en el discurso público se sientan avalados, digamos, ¿no? A decir. Y eso me parece que en la universidad un poco aparece, pero también yo lo aclaro en la tesis, de la universidad nadie salía sabiendo programar. Y la formación profesional se terminaba haciendo en los institutos estatales principalmente, o en ámbitos, como decía Jimena, en el IDES, ¿sí? Incluso en el mismo ministerio había una oficina de estudio de coyuntura, una de las primeras también ocurrió en el Ministerio de Economía. Y me parece que, y obviamente después también en todos los que son estudios de fundaciones privadas, que yo no los hice, ya los hizo otra gente que están bastante, reflejan bastante ese trabajo. Me queda re poco tiempo, así que me voy al fuera de los planes de estudio que me entregó. ¿Cuántos años? Los años de publicación fueron 10 años más o menos de entre que empecé con estas inquietudes. Y por suerte la mayoría del trabajo de archivo lo pude hacer sin estar en pandemia. Y pude reutilizar mucho del trabajo de la tesis maestría que habíamos hecho con la dirección de Hernán y de Diego, que fueron muchas entrevistas que pertenecen a otro periodo, y que a veces se colaban algunas cosas. A mí me sirvió mucho y me ordenó. Sobre todo lo que me trajo esta tesis fue orden en cuanto a los ejes del debate en la década del 60, yo diría, ¿no? Primero tener una idea un poco más acabada de la formación de los economistas y la trayectoria hasta los años 40, descubrir cosas, saberes silenciados de la década del 40, ni hablar, eso sí, eso es algo que sí me dio la mirada sobre la universidad, que generalmente está puesta y que está bien puesta, digamos, también en los organismos de planificación, ¿no? Del primer y segundo plan quinquenal. Y en último, digamos, en último término me entregó orden sobre sobre los dispositivos de influencia, vamos a ponerle así, que tuvimos y tenemos los economistas, porque hay muchas cosas que se pueden proyectar hasta la actualidad. No las hago yo en la tesis, porque es, digamos, especular me parece que es para hacer un poco de ruido en un lugar donde no tiene que tenerlo tanto, digamos, ¿no? En todo caso en alguna nota periodística o en otro tipo de formato. Pero bueno, espero haber dialogado sobre todos los comentarios, que la verdad que me los anoté con el mayor nivel de detalle que pude. Muchas gracias. Gracias Jimena, gracias Paula, gracias Heriberto. ¿Puedo hacer un comentario final? En mi tesis planteo el tema de... Claro. Hola. En mi tesis planteo el tema del estado actual del mundo, el modelo de acumulación que rige. Y ahí una de las cosas que se marcan es que mientras rigió el modelo keynesiano hasta 1979-1980, la acumulación del capital se hacía por la vía
de la fabricación de cosas, de la fabricación de producto bruto. Eso tenía una consecuencia muy importante sobre la organización de la sociedad, la distribución del ingreso, etc. No es posible acumular capital sobre la base de fabricar producto bruto si uno no distribuye ingresos, y eso trae consecuencias enormes. Después del 79 y 80, cuando se implanta el modelo liberal en el mundo, o se reimplanta, habrá que ver, la acumulación del capital pasó a basarse en la emisión de activos financieros líquidos. O sea, en lugar de fabricar producto bruto, se fabrican activos financieros. Esto trae una consecuencia de largo plazo sobre la estabilidad de todo el sistema. El sistema es actualmente enormemente frágil, es muy eficiente desde el punto de vista microeconómico. Uno puede poner en la otra punta del mundo, en un pasaje de transferencia en forma casi inmediata, una suma grande, teniendo cuidado que no se caigan los precios, pero la transferencia de capitales es casi inmediata. Invertir y desinvertir es muy fácil, pero la consecuencia de todo eso es que tenemos una macro enormemente frágil. En la tesis lo que hice fue armarla en 2 tomos. Hay un segundo tomo que es exclusivamente de cuadros y gráficos, cuadros y cifras. Las hipótesis de mi tesis están basadas en los números, o sea, yo soy un miserable cuantitativista, lo que digo, lo digo apoyado en los números. Eso todavía en los planes de estudio de la facultad, a gatas se contempla, porque si bien hay cursos que lo tienen presente, todavía el modelo de la competencia perfecta se sigue enseñando en la licenciatura. Y bueno, la consecuencia de todo esto es que tenemos una macroeconomía global enormemente frágil, el dólar puede hacerse pedazos en cualquier momento, no hay ninguna moneda más fuerte que la demanda que se dirige hacia ella, y eso es, como ustedes saben, enormemente frágil. Lo que hay en este momento acumulado en términos de activos financieros líquidos es el equivalente de 12 veces el Producto Bruto Real Mundial. Lo que hay acumulado en términos de activos financieros líquidos es el equivalente de unas 12 veces el Producto Bruto Mundial. Esto significa que ni Argentina en toda su loca historia económica tuvo jamás una relación de 12-1 entre dinero y economía real. Y esto quiere decir, obviamente, que en cualquier momento todo esto puede volar por el aire y va a traer consecuencias sobre todos los países, ¿no? Lo que quiero advertir es que tengan cuidado. Siempre decimos cuando nos consultan algo de esto, los pibes, qué sé yo, primer paso dólar, segundo paso oro, eventualmente, tercer paso ladrillos, pero si pueden hacer el viaje directo a los ladrillos, cosa que se está empezando a advertir incluso en el mundo del norte, hagan el viaje directo a los ladrillos porque todo esto es enormemente frágil, enormemente frágil. Ese es el mensaje final que quería dar sobre el estado de la economía mundial. Y aclaremos que el ladrillo no es el que hicieron los Chicago Boys para el gobierno de Pinochet, ¿no? Ese es otro ladrillo. Gracias. Alberto, muchas gracias por tu comentario. Felicitaciones otra vez, Mariano, y felicitaciones también a Hernán y a Diego por este equipazo que formaron los 3 juntos. Ahora, si les parece, antes de proceder al cierre, le voy a dar la palabra al director y al codirector de Mariano, para que hagan algún comentario sobre Mariano y sobre la tesis. Así que si te parece, Diego, te doy la palabra a vos primero. Dale, muchas gracias. La verdad es que siempre trabajar con Mariano fue un placer desde hace años que se nos acercó y lo conocimos en Flaxo. Nos pareció que pintaba y realmente demostró ser un tesista ideal porque más allá de su voluntad de trabajo y de su conocimiento previo que siempre ayuda a los directores, es una persona que sabe escuchar muchísimo, muchísimo a los jurados, eh, y, pero eso no hace que baje sus banderas. Sus convicciones las tiene muy claras
pero no, digamos, pero sabe escuchar, no renuncia, pero sabe escuchar y sabe aprender. Y la verdad que construyó un trabajo muy, muy sólido por varias razones. Una es en términos de la mirada integral que le planteamos, la posibilidad de pensar tener una mirada regional o federal, me parece que aportó muchísimo. Después, todo el trabajo que hizo histórico de largo plazo, porque si bien ya en este proceso de tantos cambios institucionales, un trabajo que piense 20 años se convierte en un trabajo de histórico de larga duración y lo pudo hacer con mucho equilibrio. Y me parece que ese periodo, que es un periodo bueno, que trabajamos mucho en nuestro grupo de investigaciones, casi copiado el mismo periodo de mi tesis de doctorado para otra cosa, así que es un periodo que venimos trabajando mucho. Creo que a todos nos ayuda a pensar las líneas de continuidad de dos periodos que estaban como muy distanciados en la historiografía de los intelectuales y de las universidades, que es es la transición entre el peronismo y el desarrollismo, y que él puede descubrir continuidades en la formación, pero que las, digamos, las esquirlas de ese trauma, de la desperonización, afecta diferencialmente a diferentes grupos intelectuales, afecta diferencialmente a las universidades y afecta diferencialmente a los proyectos. Así que eso que pudo ir reconstruyendo me parece muy importante. Y yo quiero cerrar celebrando y felicitando a Mariano, siempre un nuevo graduado en el doctorado, un nuevo graduado en los grupos de investigación y un nuevo graduado en el grupo de amigos y- y gente con cual es lindo compartir los espacios por fuera de la universidad. Creo que Mariano ha reemplazado el éxito de los asados que hacíamos en mi casa y ya se está imponiendo la casa de él como el lugar del encuentro. Así que felicitaciones, Mariano. Gracias, Diego. Muchas Tenés un gracias, asado. Diego. Tenés un asado, Diego. Tenemos un asado. Tenemos todos y todas. Ahora para cerrar le voy a dar la palabra al codirector de Mariano, el doctor Hernán González Bollo. Hola, ¿me escuchan? Bueno, glosar las ideas que expresó Diego, desde la maestría de Flaxo, de nuevos contenidos, amplió entrevistas, tuvimos muchas charlas, posiblemente digamos, la parte digamos, atractiva en términos metodológicos de la tesis es la cuestión de la comparación. Digamos, obviamente estamos comparando una facultad, unas carreras, ¿no es cierto?, que tiene una plantilla de alumnos y de graduados enorme, contra carreras mucho más pequeñas. Pero a pesar de eso, nos enriquecimos todos. ¿Sí? El tema de la Universidad Nacional del Sur, La Plata. El otro día estaba escuchando que decían, bueno, La Plata tiene economistas de derecha y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA tiene economistas de izquierda. Y tomaban casos, digamos, de la coyuntura actual, y realmente no es así. No es así. Por eso es urgente que sigan saliendo más tesis, que empiecen a armar una trama que escape a las tipologías del periodismo. Acá hay mucha riqueza y aparte tenemos muchas plumas que han sido entrevistadas por Mariano, que todos los domingos en la prensa van como codificando una historia que Mariano la está reescribiendo. Mariano es mucho más joven, por supuesto, en esa reescritura. ¿Qué otras cosas quiero destacar de la tesis? Bueno, rescató a Rosa Kuzminski. Yo a Rosa la tengo leída por varias circunstancias, ¿no? Rosa es una de las primeras personas que pensó
concepto que después rastreando hacia el pasado veo que está reiterado, que es el tema de la oportunidad perdida. Rosa es una de las primeras personas que trabajó esto, es una viajera dentro de Latinoamérica, Cuba, México, bueno, también sé a través de Manuel, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Silicon Valley. Realmente ahí hay un tema que me parece que deseo que amplíe. Y respecto a la facultad de económicas, bueno, es una facultad peronista, es una facultad desarrollista, ¿no? Ahí hay un conjunto de preguntas, ¿no? En realidad es una facultad que generó un mercado laboral formidable, explotó ese mercado laboral entre la década del 50 y la década del 60, ¿cierto? Y ahí hay un tópico que ha trabajado Diego, ¿no? Desde la sociología, el tema de la profesionalización. O sea, lo que estamos viendo desde estas currículas, estas cátedras, estos programas, estas actualizaciones, estas recepciones, una profesionalización. Hoy, ayer salió un ranking de carreras de alumnos de carreras, y la suma de contador público y de licenciado en administración en económicas es un sólido grupo, digamos, de estudiantes en la UNA, ¿cierto? Y ahí están Gómez Morales, Cereijo, Previs, que aparte desde CEPAL, Previs dinamiza ese mercado laboral, ¿no es cierto? Y esas preguntas sobre el desarrollo, Ferrer, Surruil, ¿no? Y yo creo que otra cosa que hay que destacar de esta tesis es una transición, por supuesto, de Derecho a la Facultad de Ciencias Económicas, la transición del concepto de capital humano, que es un concepto que llega a su apogeo entre fines de la década del 30 y principios de los 40, con una nueva Argentina de Alejandro Bunge, al concepto de estimación del PBI. Ahí tenemos un tema que está, por supuesto, detrás, ¿no es cierto?, de toda esta tesis. Y nosotros cerramos en el 66, esto bueno, por supuesto lo sugerimos los directores, fue el tema de la noche de los bastones largos, nos pareció que ahí había un corte, y no dudo, por lo que dijo Heriberto, que hay que hay muchas líneas de continuidad en la segunda mitad de la década del 60 y los 70, como también ahí acotó Mariano. Así que bueno, por todo esto, lo que puedo decir es que deseo seguir estrechando relaciones con Mariano, y por supuesto que forme parte permanente ahora como después de esta defensa, que entiendo que es una defensa sólida, fundamentada también, ¿no es cierto?, de nuestro espacio con Diego. Y bueno, realmente estoy muy emocionado. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias, Hernán. Ahora sí, tras las exposiciones, vamos a dejar de transmitir en vivo por el canal de YouTube. Mariano se va a retirar de la plataforma y las juradas, el jurado y los directores vamos a quedar conectados para discutir la calificación y elaborar el acta final. Sobre esto, recordamos a los directores que tienen voz, pero no voto. Muchas gracias a quienes están viendo esta defensa. Muchas gracias, Mariano. No sé si quieres decir algo más. Muchas gracias a todos y a todas. Listo. Gracias a vos. Después te escribo para que te vuelvas a sumar. Dejo de transmitir en vivo entonces. ¿Seguimos conectados? Seguimos conectados, sí. Bueno, yo no silencio, escuchar ahí. Hago una consulta, ¿cómo hago para ver todos los cuadraditos acá? ¿O solamente puedo ver uno solo?